La depuración es un tema importante, como lo es también el abastecimiento, y además tenemos una cuestión que también estamos trabajando en ella y que vamos a terminar el año que viene, que son las 4 plantas que tenemos de depuración de purines, en Peñarroya de Tastavins, en Valderrobres, en Zaidín y en Capella. Yo creo que esas cuestiones son de una importancia fundamental. Pues el plan de depuración, que es el primero que se puso en marcha, que se puso en 2004, Aragón se dividió en 13 zonas, de esas 10 están funcionando a pleno rendimiento, las depuradoras están cumpliendo con sus cometidos y con su objetivo de una manera notable. Pues de la primera etapa hay alguna, concretamente Zuera. Sí. Pasó lo mismo. Allí había en San Mateo una urbanización que la gente puede ver si quiere, ¿no? Que están todas las estructuras hechas, estaban construyendo cuando se empezó la depuradora en San Mateo, como digo, y también iban 3.000 y pico o 4.000 viviendas, y bueno, pues está todo abandonado y no creo que nunca se vuelvan a hacer. Las otras 2 subzonas, de las 3 en las que lo dividimos, la zona 10, están a expensas de la evaluación de impacto ambiental, porque también hemos aprovechado para modificar la ubicación de alguna de las plantas. En el Pirineo hemos de tener en cuenta que pues también la falta de financiación a las empresas, no adjudicatarias ya, no ha permitido poner en marcha todas esas obras, excepto en una de ellas, que es la zona 2, la P2 que llamamos, que allí sí que se ha hecho la depuradora de Viescas y 19 más. Pero aún quedan allí también por hacer. Pues bueno, nosotros ahora estamos pendientes de una reunión que vamos a Madrid para ver si pudiéramos conseguir que a esas empresas que lo tienen adjudicado, desde el Banco Europeo de Inversiones se les pueda, pues no sé, hacer llegar la financiación que necesitan, ¿no?